Ok. Este, bueno, yo me voy a referir a un tema que se relaciona con la fauna, con el tráfico de fauna silvestre, pero también que engloba o que implica una toma de conciencia sobre un tema mucho más grande, que es la pérdida de la diversidad en la Amazonía peruana. No puede haber un veterinario, un biólogo, un ecólogo o cualquier profesional que se jacte de trabajar con la fauna silvestre que no pueda atender este problema, que es la pérdida de los ecosistemas en la Amazonía. Entonces, eh, en ese sentido quiero empezar compartiendo brevemente un video. Mientras carga, les quiero mencionar entonces que en la Amazonía tenemos un grave problema, ¿no? Que es la desaparición de los ecosistemas amazónicos. Cada vez más se reducen, alguien puede entrar a Google Earth y entonces ahí puede encontrar la triste realidad o comprobar esta triste realidad. Discúlpenme, no sé qué pasa con esto, pero esto no es. Un momento. Bueno, ahora sí. Just 1 minute makes a difference. Every minute, 20 wild animals are captured illegally from the Peruvian forests to be sold as pets. Of those captured, only 10% are rescued by the authorities. 90% of the rescued animals die because of inadequate rescue facilities and lack of resources. You can use this minute to rescue them. Over the past 10 years, Urco Center has rescued and rehabilitated over 500 animals from illegal trafficking, including endangered species. Help rescue wild animals from illegal trafficking by donating to Urco Center. Make this minute count. Muy bien, entonces, eso era una pequeña introducción sobre lo que significa el tráfico de fauna silvestre. Y la verdad es de que, como yo mencionaba, si uno ve en el Google Earth, puede ver cómo la Amazonía, que teóricamente es una fuente de vida, de ecosistemas y de diversidad, está desapareciendo, ¿no? Podemos ver grandes focos de deforestación, pero esto se está generalizando en toda la Amazonía. Nosotros, lejos de tener una Amazonía uniforme, con una diversidad continua, tenemos pues una Amazonía muy variada, que está caracterizada por las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes y el llano amazónico, lo cual determina la distribución de una gran diversidad de especies y de subespecies, ¿no? De una riqueza genética incalculable, ¿no? Y que hace de nuestro país el foco de atención de muchos investigadores que han tratado el tema de la evolución, que aprovechan esta oportunidad del territorio para estudiar los fenómenos de variación genética, de especiación y de poder dar respuestas a las interrogantes que nos propone la evolución y la actual diversidad, ¿no? Lo cual nos da claves para poder afrontar el futuro. Sin embargo, ¿no? Regiones como la de San Martín, por citar uno de los ejemplos de uno de los lugares más deforestados en el país, ¿no? Hay otros, ¿no? En los procesos socioeconómicos ejercen una fuerte presión a las áreas naturales y lamentablemente esto cuenta pues con, digamos,
todo el aval de los gobiernos, el aval del sector académico, pero lo cierto es de que a pesar de encontrarnos en una época en la que hay tanto desarrollo tecnológico y científico, hacemos muy poco realmente por producir en armonía con la naturaleza. Hemos fracasado técnicamente para producir alimentos en la Amazonía, ¿no? Lo que nosotros podemos ver acá en la imagen es lo que sucede en cualquier parte, ¿no? Que explica la expansión de la frontera agrícola para la producción de alimentos, algunos de ellos industriales, el reemplazo de estas plantaciones no solamente ya con cultivos alimentarios, sino industriales como la palma aceitera, ¿no? Y la generación de grandes superficies de ecosistemas degradados, ¿no? Que no son capaces de sustentar la vida o la diversidad amazónica, ¿no? Entonces, si hablamos del tráfico de fauna, tenemos que entender de que hay un gran problema que es general, ¿no? Y mayor, no solamente es la degradación de las poblaciones de fauna silvestre, sino tenemos una especie de cambio dramático del territorio que afecta a todo lo que existe ahí, flora y fauna, ¿no? Y también tenemos un grave problema con la expansión de cultivos como la coca, que tienen fines, pues, principalmente en la Amazonía, de abastecimiento de las redes de narcotráfico, ¿no? Que es una evidencia también del fracaso del modelo de desarrollo económico que dice de que hay que deforestar, que el desarrollo tiene un costo ambiental que tenemos que pagar, pero tal parece que esto no está funcionando, porque luego de haber deforestado tanto, surgen estos cultivos como una vía de escape a la creciente pobreza que se está generando en todo este territorio. Esto también afecta a los grupos originarios, a las comunidades nativas, a una serie de poseedores de conocimientos ancestrales que también ven perdiendo sus valores, perdiendo esos conocimientos, ¿no? Y con ello también muere una parte de nosotros. Entonces, regresando al tráfico, ¿no? Sabemos de que existen varias cadenas de tráfico a nivel nacional. Ustedes están viendo una de ellas donde podemos identificar diferentes puntos. Tenemos que la ciudad de Iquitos es una de las ciudades donde más se acopian los especímenes de fauna silvestre con fines de tráfico, ¿no? Y que esta fauna se desplaza hacia las ciudades de la costa, desde donde se van a grandes ciudades o son exportadas, ¿no? Principalmente por puertos, pero también sucede por aeropuertos. Entonces, Tarapoto, digamos que es una ciudad intermedia, y esto va a determinar muchas veces los indicadores de qué especímenes nosotros podemos observar. Lo cierto es que el tráfico de fauna es una realidad permanente, diaria y constante, ¿no? También es cierto de que en la Amazonía tenemos la costumbre de consumir la carne de fauna silvestre, ¿no? Y esta es una costumbre arraigada, ¿no? Y el problema en sí no es ese, sino que el problema es que el creciente consumo, ¿no? Sin un manejo racional, pues está conduciendo a la pérdida de toda esta diversidad, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, no comamos, hay que prohibir comer fauna silvestre, comamos pollo, comamos res, pero también quiero decirles que eso de alguna manera está afectando a la fauna silvestre porque todos los años miles de hectáreas de bosques son destruidos para sembrar maíz o se convierten en pastizales, ¿no? Que es lo que sustenta a la industria avícola, a la industria, a la ganadería, ¿no? Es más, en la industria avícola tenemos también el subsidio de la harina de pescado, ¿no? Que también se extrae de una forma bastante irracional del mar peruano. Entonces tenemos un grave problema sistémico de producción de alimentos, de abastecimiento y sobre todo de gestión racional de los recursos, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo los huevos
de charapa, de taricaya se venden en los mercados, principalmente de Loreto, ¿no? Sin tener en cuenta las épocas de veda ni las zonas de origen. Muchas de estas cosas salen de áreas naturales protegidas. Si nosotros analizamos los decomisos que se producen en diferentes lugares del país, como Tarapoto, por ejemplo, vamos a ver que una gran cantidad de estos decomisos son citácidas, son loros, guacamayos, pericos, ¿no? Y en menor proporción, tortugas, primates, ¿no? Y otros, ¿no? Pero si nosotros vamos a Loreto, vamos a encontrar que los principales decomisos, ¿no? Son tortugas acuáticas, principalmente taricayas, la matamata, que no está protegida por la legislación, ¿no? Y solamente ahí, en segundo lugar, los citácidos, ¿no? Esto nos lleva a observar de que en realidad no tenemos datos exactos de cuál es la magnitud del problema del tráfico ilegal, ¿no? Podemos tener proyecciones, estudios, pero la verdad es que nadie sabe en realidad la verdadera magnitud del tráfico ilegal porque las estadísticas no nos dicen nada sobre esto, ¿no? Acá podemos ver en ambos cuadros que les muestro, tenemos los hallazgos y decomisos de fauna silvestre en San Martín a la izquierda, o a la, perdón, a la derecha, y Loreto a la izquierda, ¿no? Y ahí podemos ver que los montos de hallazgos y decomisos de fauna silvestre no responden a un patrón de efectividad del Estado en el control de estos recursos, sino simplemente al empeño que le ponen en ciertos años algunas gestiones y sobre todo con apoyo de entidades no gubernamentales o de la sociedad civil. Es decir, no tenemos una acción efectiva de parte del Estado para hacer un control de fauna silvestre, ¿no? Tal es así que de los especímenes que se decomisan, apenas un 30% vuelven a ser liberados, ¿no? A su hábitat natural, y se desconoce también cuál es la efectividad de esta acción, ya que no existen programas de seguimiento ni monitoreo de estos insectos, de estos especímenes, ¿no? Hay otra realidad también, que un 10% de los centros de cría de fauna silvestre están autorizados. El 90% son ilegales, han caducado o están en proceso de formalización, ¿no? Frente a esto, yo creo que las personas que hicieron ciencia, los profesionales de las carreras como biología, ecología, forestal, veterinaria, yo creo que se quedaron dormidos porque mientras esto sucedía, se dio la ley forestal de fauna silvestre, que es un paso interesante, ¿no? Empujado más que todo por la necesidad de establecer el convenio del TLC con Estados Unidos, más que como una necesidad surgida de la tecnocracia peruana, ¿no? Entonces, en realidad hay que ver esto, ¿no? Esto fue una decisión política, pero que estaba condicionada al TLC y por eso se hizo. Y se hizo mal, ¿no? Y se hizo mal porque en la elaboración de esta ley, ¿no? Los abogados fueron quienes tomaron el control hasta el momento, incluso de la interpretación de los conceptos, ¿no? Biológicos, ecológicos, y la ley tiene profundos vacíos en su aplicación porque quienes la aplicaron no conocen realmente cómo funciona la ecología, no conocen los grupos de fauna ni de flora a profundidad. Entonces esta ley tiene un grave sesgo que afecta su aplicación. Por un lado, genera grandes cargas burocráticas, administrativas, exigencias que la sociedad civil debe asumir, ¿no? Exime de responsabilidades al Estado y encima sobrecarga con burocracia, ¿no? Tal es así que quienes quieren hacer un manejo legal de fauna silvestre en el Perú no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ese, eso es lo que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, por otro lado, también existe el tema de la regulación de las actividades de investigación.
muchas actividades de investigación lindan entre, entre la ilegalidad, entre la informalidad y entre la ciencia, ¿no? No está muy claro la división entre estos parámetros, ¿no? Sobre todo porque existe demasiada burocracia nuevamente y poca efectividad a la hora de establecer un control sobre las colecciones y los procesos, ¿no? También tenemos fauna que no aparece en las estadísticas y que realmente son objeto de un importante tráfico. Hemos mencionado las tabicayas, las tortugas, que muchas veces salen desde áreas naturales protegidas, a veces utilizan criaderos como lavaderos de fauna, ¿no? Y se envían grandes cantidades a los mercados del exterior, ¿no? Subestimando, subvaluando los montos que se están enviando. O sea, hay un tráfico, hay varias modalidades de tráfico, ¿no? Y de subestimación de las cantidades exportadas, ¿no? De modo que eso es consecuencia de la falta de control. Hay venta también de rosocos, de crías de rosoco, hay un gran tráfico de ranas venenosas que pasa por criaderos legales, entre comillas. Esto lo sabe CERFOR y lamentablemente no actúa, ¿no? Hay tráfico de colmillos de tigres y otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces también el distanciamiento de nuestra sociedad de valores culturales, sobre todo las limitaciones de instrucción que tienen nuestros pueblos, ¿no? Generan no solamente un tipo de alienación, sino ciertas actitudes que van en contra, pues, de la conservación de nuestros recursos, ¿no? E imágenes como esta, ¿no? Muy frecuentes, ¿no? En la Amazonía, pues, nos muestran la gravedad del drama que tenemos, que no es un drama solamente o no es un proceso que solamente afecta a la diversidad biológica, también nos afecta a nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, eso es también consecuencia de lo que nosotros somos como país. Y mientras esto sucede, los animales siguen siendo traficados, ¿no? Y eso es una constante sin remedio, ¿no? Y no lo digo en son de quejas, sino simplemente que me parece que es importante establecer un diagnóstico realista de cómo está la situación del tráfico de fauna, ¿no? No podemos negar, ¿no? Que la cosa no anda bien, ¿no? Entonces, en el Centro Urcu, desde aproximadamente el 2006, nosotros abordamos la tarea de rescatar, rehabilitar y liberar fauna silvestre, ¿no? Realmente objetivos bastante ambiciosos si consideramos las limitaciones, no solamente presupuestales, sino tecnológicas que a veces contamos, ¿no? Y por supuesto las limitaciones administrativas generadas por la imperfección de las leyes. Entonces lo que tratamos de alguna manera es no solamente de rescatar y rehabilitar, sino también aprovechar esta interacción con la fauna para desarrollar algunos proyectos de investigación que nos den luces sobre cómo mejorar el manejo de ciertas especies, ¿no? Y en algún momento poder reproducirlas para su liberación u otras actividades también, ¿no? Entonces, ello implica una serie de acciones complejas, ¿no? Y también ciertas acciones de manejo in situ o de repoblamiento de algunas poblaciones que sean factibles de liberar en el ámbito más cercano donde nosotros operamos, que es el Centro Urco, un lugar muy cercano a la Cordillera Escalera. ¿No? Entonces, ello ha significado que podamos establecer algunas poblaciones que en nuestro centro habían desaparecido o estaban, pues, en poblaciones muy bajas, ¿no? Y eso lo podemos monitorear mediante algunos recursos tecnológicos como las cámaras trampa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos podido observar un notable cambio en la zona donde nosotros operamos a favor de
de la recuperación de la fauna silvestre. Sin embargo, esta actividad, como yo les menciono, no es nada fácil. No es nada fácil. Se necesitan medios, se necesitan recursos y muchas veces también personal interesado, calificado en varios aspectos del comportamiento y del manejo de esta fauna silvestre, ¿no? Para no hablar también de los aspectos de monitoreo, ¿no? Que también son fundamentales si nosotros queremos hacer liberaciones, ¿no? El tema de riesgo biológico y todo eso son temas que realmente son subestimados, ¿no? En el trabajo y reciben poco apoyo del Estado, ¿no? Entonces, pero nos dimos cuenta en algún momento de que la solución no está simplemente en rescatar, rehabilitar y liberar fauna, porque la tarea es enorme y porque simplemente al hacerlo, nosotros no estamos cambiando en absoluto el problema, ¿no? El origen del problema, que es un problema complejo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el tráfico, sino con la destrucción de los ecosistemas y finalmente con la conciencia de cada persona, ¿no? Ya sea que viva en la Amazonía, que viva en el Ande o que viva en cualquier ciudad de la costa. Entonces, es así que nosotros comenzamos a cambiar nuestro enfoque, ¿no? Y comenzamos a virar un poco y mirar mejor el tema de la educación, el tema de la concientización. Entonces, al principio nosotros recibíamos visitantes para sustentar nuestras actividades de rescate o de manejo de animales, ¿no? Pero como una estrategia de autosostenimiento. Pero después, cada vez más, somos conscientes de la necesidad de educar y concientizar a cada persona que nos pueda visitar. Cambió el fin, que era simplemente manejar fauna, a el fin, al objetivo de cambiar la conciencia de las personas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Manejamos diversos grupos de fauna silvestre, invertebrados, ¿no? También varios de ellos son las abejas en aguijón, las mariposas, larvas de insectos comestibles, etcétera, ¿no? Y tratamos de involucrar cada vez a más personas, ¿no? En la medida de las posibilidades, gente joven que pueda interesarse en la investigación, ¿no? Con un enfoque democrático, participativo, de superación de brechas, ¿no? Tecnológicas en el conocimiento, ¿no? Pero también tenemos que enfrentar los problemas, ¿no? Propios de los ecosistemas amazónicos, que es la expansión de la agricultura y la propia expansión urbana que han llegado pues a amenazar hasta el propio centro donde nosotros nos encontramos, ¿no? Nosotros estamos, ustedes pueden ver, el centro está en la línea amarilla, ¿no? Y tenemos pues una boyante urbanización contraria inclusive a las normas, a las leyes, pero que se sustentan pues en la anarquía que existe en nuestro país y la falta de gobernabilidad, ¿no? No sé si por limitación, debilidad o corrupción, como ustedes quieran decirlo, pero esta es una realidad que está sucediendo en todo el país, ¿no? Entonces, la tarea que nosotros tenemos, lamentablemente, no es centrada simplemente en el manejo de fauna silvestre, sino que tenemos que actuar en diferentes niveles, en diferentes campos, ¿no? En la defensa del ecosistema amazónico, ¿no? Entonces, son parte de nuestras tareas, ¿no? Entonces, resumiendo lo que les he mencionado, la búsqueda que nosotros hacemos es de conocimientos, pero sobre todo de personas, de conciencias que en conjunto nos ayuden a construir, ¿no? Una realidad diferente para nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, yo agradezco la atención que ustedes han tenido y me gustaría centrarme en cualquier inquietud que ustedes tengan para responder.